Veamos el ajuste de las curvas EPI española y ecuatoriana a los datos de mortalidad observados. En esta hoja electrónica tenemos, en primer lugar, una pantalla auxiliar que nos servirá para ampliar lo que muestra el cursor. Un gráfico donde analizamos el buen o mal ajuste de los resultados de la curva EPI, la curva epidemiológica, en rojo, contra el promedio semanal de las muertes observadas ajustadas. Tenemos la fórmula de la curva EPI en esta columna y los parámetros de la curva. La población susceptible, A, el parámetro de inicio, B, y el parámetro de velocidad, C. Con el parámetro A generamos la población total y la susceptible. Tenemos en lila los datos oficiales y en naranja el periodo de cuarentena. Los datos de los buques nos generan una mortalidad y una letalidad ponderada por la pirámide poblacional. La letalidad ponderada por edad se aplica a la mortalidad directamente de la mortalidad de la curva EPI. Los infectados diarios generan la mortalidad 20 días después. Para las hospitalizaciones y las unidades de cuidado intensivo, UCI, usaremos en los demás países estos datos de España. En el momento del pico hospitalario, los ingresos hospitalarios eran el 4% de los nuevos enfermos 10 días antes. Con estos parámetros obtenemos que el mejor ajuste de los datos observados y generados por la curva se da así. 5.9% de la población como población susceptible, un parámetro inicial de 10.5, una velocidad de 0.092, dado el perfil demográfico, esto genera una mortalidad de casi 1 por 1000, 0,9 por 1000, y un total de 42.500 muertos a lo largo de la epidemia. Se deduce también un máximo de camas para pacientes COVID de 49.000. Se observa un buen ajuste a la curva, en particular al pico, pero hay un ligero desfase en los datos luego del pico, con una caída más abrupta de las muertes observadas. No hemos incorporado las medidas de cuarentena y esa es la razón. Aquí trabajaremos el impacto de las medidas como duración del día. Vamos a recortar el día cuando hay cuarentena. Cuando ponemos una reducción de 10% del día, se observa que la cuarentena ajusta a los datos observados. Es un impacto bajo. El impacto es tan débil porque para el momento de decretar la cuarentena, el pico de la epidemia ya había pasado. 1 millón de españoles estaban infectados y era muy difícil detener la infección. En el caso de España, observamos que la población susceptible de COVID-19 es muy baja y alejada de los parámetros deducidos. Con un parámetro tan bajo, una segunda ola es posible, pues muestra que tal vez 5 de cada 6 españoles no han tenido contacto con el virus. Como la epidemia se desarrolló hasta su pico sin ser afectada por las medidas de cuarentena, la velocidad que calculamos, 0,092, tiene que ser una alta velocidad. Luego de lograr este ajuste tan exacto de la curva epidemiológica a los datos españoles, pasemos a los números de Guayas, Ecuador. El ajuste inicial nos entrega una población susceptible de 41%, número que no responde al obtenido en los buques y que se encuentra muy lejos del número español. Siendo imposible que las condiciones de hacinamiento en Guayas sean más graves que las del portaaviones, tenemos que deducir que lo que estamos viendo no es una susceptibilidad biológica 7 veces mayor que la española, sino las fallas en el sistema de salud que generaron una mortalidad mayor. Como aquí todo se deduce a partir de las cifras de mortalidad, el impacto se da en la variable residual, la susceptibilidad. De otro lado, el impacto de la cuarentena es aún menor, 5% de duración del día, a pesar de haber sido impuesta casi en el mismo momento de la curva EPI. En vista de esta observación, aquí se usa una mortalidad para cada rango de edad 50% mayor que la estándar. En la hoja de cálculo tomamos los datos de España. Esto genera una letalidad mayor incluso luego de ponderar por la pirámide poblacional ecuatoriana. Letalidad de 0,717 versus 1,076 luego de este ajuste. Y nos impacta el modelo generando una curva EPI de mortalidad en rojo mucho más alta que los datos observados.
que ya han sido ajustados según los datos del registro civil, muertes en exceso de lo esperado. Para ajustar el modelo se necesita modificar la variable residual, la susceptibilidad, a un 28%. Número que se encuentra dentro de los límites esperables. Un escenario de comparación con números también razonables podría ser una mortalidad incluso del doble, lo que nos entregaría una susceptibilidad de 21%. Podríamos concluir que el límite biológico de susceptibilidad se encuentra entre estos dos puntos, 28% y 21%. Los números para Colombia. Luego de ver el buen ajuste de los números en curvas maduras que ya están declinando, podemos ahora tratar con una curva joven. En el caso de Colombia, como no es previsible un colapso del sistema sanitario tipo Guayaquil, usaremos la mortalidad estándar deducida en los casos cuasi experimentales de los buques. Nula en menores de 20, 0,2 por mil de 20 a 40, 0,8 por mil de 40 a 60 y 6,7 por mil para mayores. La susceptibilidad puede ser tan baja como la española. Podemos descartar números mayores para la susceptibilidad. En caso de encontrarlos, lo que se debe hacer es buscar otro problema dentro del modelo, del cual la susceptibilidad es la variable residual que recoge los errores. Primero, veamos los ajustes necesarios a los datos observados. Como ya se indicó, la mortalidad del COVID no es obvia a primera vista, pues muchas muertes en casa han resultado extrañamente simultáneas con la epidemia. Bélgica es uno de los países que ha tomado la valiente decisión de empeorar sus números para mostrar muertes no necesariamente comprobadas de COVID-19. China también modificó los números de Wuhan para incorporar estos hechos. Pocos países han tomado esta valiente decisión. Aquí se usa un ajuste entre el necesario en España y el de Ecuador. En Guayas el subregistro fue de 10 veces, en España casi el doble, 70% según el informe de mortalidad por todas las causas o MOMO. Para Colombia se usará un valor de 4. La medición de la infección es aún más difícil. Aún si se analizara la totalidad de la población con pruebas de la mejor calidad, todavía habría dudas. En el caso del portaaviones, donde se analizó la totalidad de la tripulación, el porcentaje de falsos negativos encontrado, ligeramente superior al 20%, indica que se tiene una medición insuficiente. En varios países se ha reconocido que los casos de infección deben ser unas 10 veces los positivos reportados. Aquí usamos este valor de subregistro, lo cual no influye en los cálculos, porque en este ejercicio no se usa el número de positivos, sino solo el de muertes. La estimación del conteo de muertes sí impacta en los cálculos que siguen. La hospitalización es el 3% de los infectados diarios 10 días después de la infección, con una duración promedio de la estadía de 20 días. Se descarga 5% cada día y los muertos. No consideramos el estándar español de 4%, puesto que con la mitad de camas por habitante sería iluso pretender el mismo acceso al sistema de salud que en España. De otro lado, la pirámide de población española hace necesarias más camas en esta pandemia que en un país con población más joven como Colombia. La situación a fin de abril. Ahora, cuadremos la curva EPI actual con los datos observados. La mortalidad observada es un promedio semanal centrado. Se grafica también la medición del número de casos, así ese dato no se incorpora en los cálculos. Los resultados de este escenario son: 1. El parámetro de inicio nos indica múltiples contagios iniciales, habría casi 1000 casos el día 0. 2. La población susceptible resulta ser un número tan bajo como en español, así que Colombia enfrentará también la posibilidad de una segunda ola. 3. La velocidad tiene que ser un número bajo. Lo curioso es que el número es bajo antes de las medidas de cuarentena, iba a la mitad de la velocidad española antes de que se tomaran medidas drásticas. 4. Las mortalidades y letalidades son las estándares deducidas de los buques y de Wuhan. 5. El 19 de marzo se toma una primera medida de cuarentena en Bogotá. El 23 de marzo se hace nacional. El impacto es masivo. 10% de duración del día desde el primer día y durante las siguientes 2 semanas. La duración del día baja hasta apenas una tercera parte. El impacto es además progresivo. Las medidas tienen algunos días de detención y luego se hacen más profundas. 6. El impacto de la cuarentena más distanciamiento ha sido la reducción del día en 2/3. No se puede atribuir todo el impacto a la cuarentena, puesto que el impacto visto ha sido gradual y la velocidad de la epidemia es extraordinariamente bajo, así que se adivinan otros factores en acción, antes y después de la medida. 7.
Al día de hoy, la curva muestra una tendencia al crecimiento luego de ajustarla contra los números observados. La medición de los positivos apoya la conclusión de que próximamente veremos un ascenso en el número de muertes. Este ascenso no debería preocuparnos. El escenario muestra que no alcanzaremos al uso de la capacidad hospitalaria plena, así que paradójicamente deberíamos incluso alegrarnos de ver un número mayor de contagios. El escenario catastrófico. El escenario catastrófico toma los parámetros de Guayas, una velocidad de 0,13 con una población susceptible de 28%. El escenario se coloca meramente para efectos de comparación, puesto que ya no podemos llegar a él. Con la generalización de las medidas de distanciamiento no podemos decretar un día de duración 1. Aún así, suponemos una duración completa del día. La velocidad para Colombia es también un dato imposible, a partir de un modesto 0,04. Suponer que la epidemia llega simultáneamente a todos los bolsones aislados del país y sube la exposición al máximo de alrededor del 28% es también irrealista. El resultado del escenario catastrófico hubiera sido un máximo requerido de casi 130.000 hospitalizados, casi 9.000 pacientes en UCI, 114.000 muertos, 640.000 enfermos en el pico el día 12 de abril. La mortalidad hubiera sido mayor, puesto que con una capacidad máxima de 65.000 camas, habría habido 65.000 personas en necesidad de hospitalización que hubieran quedado por fuera del sistema. Como dijimos, el escenario se calcula simplemente para saber qué fue lo que evitamos con las exitosas medidas tomadas hasta el momento. El escenario minimizar muertes. En este escenario vamos a minimizar muertes a toda costa durante el tiempo que sea necesario para eliminar la epidemia, así no llegue la vacuna. Vamos aquí a colocar el escenario más riguroso. Curiosamente, los parámetros más rigurosos que conocemos son los de Colombia hoy. Así que simplemente tomamos el escenario actual y lo largamos hasta saber cuándo acaba. La principal diferencia con la situación actual es que el día continúa aquí en apenas un tercio de día hasta el fin de la epidemia, que ocurre el 4 de abril de 2021. Cuando el 95% de la población ha adquirido inmunidad. Tenemos en este escenario, como resultados, 17.000 muertos y un pico de 3.000 hospitalizados. Esto es, uso de apenas 4,6% de la capacidad de los hospitales en el pico de la epidemia. La cuarentena rigurosa sería de un año. Ahora bien, las 17.000 muertes aquí calculadas son por causa de COVID-19. Pero una cuarentena alargada causará una mortalidad por sí misma, hipertensión y obesidad por sedentarismo, tratamientos aplazados que entrarán en fase aguda, diagnósticos no hechos que generarán enfermedades, etc. Y al final causará muertes porque la cuarentena, si se alarga, causa una congestión del sistema de salud que puede ser peor que la que causa el coronavirus. Ya vimos los números de Guayas. La denegación del servicio puede terminar en una mortalidad acrecentada de 50% a 100% de los casos en los que se deniega la atención hospitalaria. De otro lado, las estimaciones indican que el impacto económico de 50 semanas de cierre económico puede estar entre 25 hasta 50 puntos del PIB. Sería hacer en un año lo que Maduro le ha hecho a Venezuela en 4 años y quedar en el nivel de pobreza que vemos allá. En una situación de catástrofe económica, la mortalidad es alta por otras vías. Los pacientes de SIDA y cáncer no reciben atención. La malaria, el sarampión, la tuberculosis no recibe atención del sistema sanitario y de salud. El tratamiento de las enfermedades raras y catastróficas es descartado por falta de fondos. Así que el escenario de minimizar las muertes del COVID-19 genera más muertes por otras vías. Finalmente, es necesario observar que más del 95% de las muertes serán de mayores de 60 años con vulnerabilidades, hipertensión, accidentes cardíacos, obesidad, EPOC, etc. La mortalidad en este rango de edad en un año es de poco más de 200.000 personas. En los escenarios catastróficos estamos hablando de 160.000 muertes. Al llevarlas a 17.000, estamos aplazando unos meses la mortalidad normal, lo que quiere decir que durante el año que dure la cuarentena, muchos de estos pacientes morirán en todo caso por otras causas. Este es el mejor resultado que se puede esperar en este escenario de minimizar muertes. Esperar lo contrario sería esperar que, como efecto del manejo de la epidemia, se incrementara la vida de las personas afectadas. No puede ser. El escenario de maximizar el uso de la capacidad hospitalaria. Aquí recomenzamos la epidemia a 27 de abril, el día del fin de la cuarentena total, con el mismo número de enfermos que en la simulación actual. Con este cambio podemos cambiar los parámetros de velocidad y población susceptible. El objetivo es fiduciario en el sentido de que nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo, usar al máximo la capacidad hospitalaria para tratar a todos los pacientes que lleguen a necesitarla. Más allá no se puede llegar, no podemos incrementar la expectativa de vida como resultado del manejo de la epidemia. Según el ministro de Salud, Colombia tiene 65.000 camas. El país, España, entrevista el 24 de abril.
Así que en esta sección limitamos los resultados a que no sobrepasemos las 65.000 camas hospitalarias en el pico de la pandemia. Todo indica que en unidades de cuidados intensivas no habrá problema al aplicar los números de España. Suponemos que el 3% de los enfermos necesitan, luego de 10 días, atención hospitalaria. El número en España fue de 4%. Esta tasa depende del acceso al servicio de salud de los colombianos. Tal vez sea inferior al de España, de manera que utilizaremos un 3%. Si la realidad nos muestra un número mayor, estaríamos recibiendo la noticia de que Colombia tiene un cubrimiento del sistema de salud mejor que el de España. A la espera de las noticias, por ahora un 3% puede ser un número razonable. Como resultado de varias simulaciones, tenemos aquí los parámetros que nos producen el límite de 65.000 camas utilizadas en el pico de la pandemia. La velocidad no se ha colocado por encima de 0,14 y es probable que suba de 0,04. No se alcanzarán ya los valores del día al 100%. La zona factible estará más cerca del 66% de día. El porcentaje susceptible no será el máximo biológico de 30% y a la larga no se quedará confinado en pocas zonas, sino que cubrirá buena parte del país. 15 a 20% es lo razonable. En estos escenarios, la epidemia termina a fin de julio y con ella toda medida de contención. Los muertos estarán alrededor de los 70.000 y con una capacidad hospitalaria de 63.000 en el pico de la infección se ha garantizado que todo enfermo haya recibido la mejor atención médica que pueda entregársele.